Hola, muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Showtime Podcast. Es un placer saludarlos una vez más. Yo soy Reinaldo García y me acompaña como siempre Carlos Verduzco, mi compa Charlie. ¿Cómo estás, carnal? Al 100 racita, al 100 carnalito. Espero que tú también estés muy bien. Aquí cansadito, ya te la sabes lo normal, entre semana, dándole, pero pues mira, ya pasó el draft, ya pasó lo pesado. Ahora sí que ahorita ya vamos a enfocarnos ya en lo que va a suceder de aquí en adelante, ¿no? Que siento que van a cambiar las cosas bastante. Sí, o sea, fue el draft. Yo creo que ya con el draft en el retrovisor, el panorama de muchos equipos ya va cambiando. Y incluso, te quiero tocar un punto sobre esto. Ya la forma de actuar de todos los equipos a partir de aquí empieza a ser muy diferente, Así ¿no? es. Es ya encarando lo que viene ya en la temporada 2025. Todavía falta para empezar a ver juegos, pero ya se siente cada vez más cerca, ¿no? Como si el draft se siente como inicio de temporada, prácticamente, carnal. Oh, la neta que sí, carnal. Efectivamente siento que como dices, ya las posturas de los equipos de aquí en adelante comienzan a ser mucho más agresivas, porque obviamente todo lo que no lograron a principios del off-season y durante el draft, ahorita siento que va a haber muchos equipos tratando de reforzarse, áreas de oportunidad que no pudieron suplir en el draft o en la agencia libre como tal. Creo que ahorita es donde empieza ya el arrebate, ¿no? Siento que aquí es como cuando llegas así al tianguis, carnal, a la paca y que dice: "No, pues, ahí va lo nuevo", ¿no? Sobres, la raza revolviendo, revolviendo, arrancándose cosas. Haz de cuenta como el martes de verdura de Soriana. Sí, sí. El martes de frescura, ¿no? Ándale, la neta que sí, carnal. La raza remangando los elotes y yo te digo porque a mí me tocó ir con mi mamá varias veces, andaba peleándome con las señoras por los elotes y la madre. Sí, así es. Así es ya el draft. Y vamos a hablar un poquito, carnal, de lo que nosotros consideramos ganadores y quiénes son los perdedores al final ya del draft. Ya analizando un poquito qué necesidades cubrieron ciertos equipos, qué tomaron porque ya no había otra cosa y qué picks que muchos equipos piensan van a ser solución, pues aparentemente no lo van a hacer. Y Así también es. vamos a hablar también de los perdedores, ¿no? Sobre todo de cierto personaje que se quedó esperando muchísimo, Puta muchísimo madre, tiempo. güey, puta que ya ni madre, güey. siquiera le hablaron cuando estaba ahí, ¿no? Le hablaron ya cuando estaba en su casa. De hecho, hasta le jugaron una broma de muy mal Qué gusto, he de mal decir, ¿eh? pedo, Pero güey. Ya salió a la luz que es el hijo del fue el culpable, supuestamente fue el hijo del entrenador de los Halcones de Atlanta, güey. Entonces, me imagino que se van a tomar cartas en el asunto, güey, porque, pues, obviamente, la lista de teléfonos, porque, como dicen, los jugadores al final de cuentas no es que reciban llamadas a su teléfono, personal, ¿no? Se les manda un teléfono en el que específicamente, la única llamada que deberían de recibir es, pues, de los general managers de los equipos, ¿no? Entonces, se filtró por ahí un número que evidentemente no era el personal de Shadur, pero pues era al que se tenían que comunicar a la hora de draftearlo y pues muy mal gusto la neta, carnal, muy mala onda la neta, pero pues son cosas que pasan evidentemente, ¿no? Los chamacos, ya te la sabes. sí, sí, no, sí fue muy pesado. Sí, sí me pareció de Sí, bastante carnal, mal se gusto. mamaron, se Pero mamaron. así es la raza, ¿no? Así es la raza a fin de Sí, güey. cuentas. Vámonos recio, carnal. Vámonos Vámonos, con Ricky. un equipo que creo yo es uno de los ganadores, pese a que a lo mejor hay mucho hate alrededor, pero siempre hay hate alrededor de este equipo. Y es que vamos a iniciar para irnos de una vez, carnal. Y los haters que le vayan adelantando, no pasa nada. Los Dallas Cowboys, carnal. Yo los considero ganadores, pese a que en primera ronda está nuestra reacción grabada, ¿no? Nos decepcionó un poco que no fueran por ese pick sexy, como se dice por ahí, ¿no? Por el Así pick es. llamativo, el pick chilo, ¿no? El pick Sí, genial, ¿no? Fue un pick quizá aburrido para muchas personas, me incluyo en el momento de la reacción. efectivamente. Eh, pero a fin de cuentas, carnal, Tyler Booker en primera ronda es un titular desde el día uno, es un jugador sólido, quizá no es el más veloz,
Quizá no te va a poder jugar de tackle tampoco, pero al menos el centro de la línea ofensiva se ve muy bien. Cosa que quizá decíamos, bueno, es que Brock Hoffman puede jugar. Y sí, y pese a que ahora siento que me van a sentar a Brock Hoffman automáticamente, pues aseguraste, creo, de lo mejor que había en el draft. En este momento, creo que hablando de línea ofensiva, sí era uno de los que mejores calificaciones tenían. Y además, creo que cubren una necesidad fuerte en la defensiva, que es el liderazgo. Algo que me sorprendió mucho de la conferencia de prensa fue escuchar a Tyler Booker hablar. Ya cuando Sí. estaba incluso Ryan Schottenheimer ahí con él, le hicieron la pregunta al mismo Schottenheimer que si por qué había seleccionado a Tyler Booker, y él dijo, bueno, porque Tyler Booker de hecho le quitó la respuesta de la boca, y Schottenheimer dijo, bueno, es que ahí está la respuesta. Lo escuchas hablar y es definitivamente tu líder. Hay por ahí también algo que suena fuerte. Él es de Alabama, fue a la Universidad de Alabama, y hubo un partido que estaban perdiendo de una forma increíble. Creo que lo terminaron perdiendo, pero se habla de que uno de los jugadores que fue y rescató ese locker room fue precisamente Tyler Booker. Y eso me gusta, porque creo que sí es necesario tener este tipo de líderes en lugar de irte quizá por el pick sexy, que a lo mejor es un jugador un poco más conflictivo. Está bien que asegures a un líder, y los demás picks también se me parecieron bastante buenos, carnal. Mira, nada más para complementar un poquito lo que dijiste, me parece muy bien, como dices, al final de cuentas la reacción de nosotros no era la que evidentemente decepción porque no era como dices, nosotros queríamos un playmaker que impactara desde su llegada, ¿me entiendes? Eso era lo que nosotros buscábamos, un jugador, como dices, el pick sexy, pero creo que al final de cuentas, em, muy importante la selección de Tyler Booker, porque si tomamos en cuenta que Zach Martin se retiró en marzo, el agujero que quedó en esta línea ofensiva, pues es inmenso, ¿no? Tomando en cuenta que Zach Martin, posiblemente el mejor guardia de la historia de la NFL, me atrevo a decirlo, pero creo que, como dices, el factor autoridad o el factor liderazgo de Tyler Booker creo que puede suplir un poco. No espero evidentemente no espero que desde la primera temporada sea un Zach Martin. Obviamente no, son unos zapatos grandísimos que tiene que llenar, carnal, pero creo que puede aportar. Esa es una. Después, Donovan Eseriaku, carnal. Incluso lo mencionamos en primera ronda. Nosotros lo teníamos pronosticado en primera ronda. Creo que este es un absoluto steal, güey, porque te llevaste dos prospectos a primera ronda, ¿no? En Booker y en Seiraku. Em, entonces, creo que Boston College, no sé si recuerdan que hice una pequeña observación de un linebacker legendario que salió de Boston College que jugó con las Panteras de Carolina, que otra vez no me acuerdo. Luke Kitchley, sí, ¿verdad? Kitchley, Sí, algo así, ¿verdad? sí, es un apellido así. Sí, sí, sí. Bueno, Está rarito, pero sí es él. al final de cuentas creo que puede ser una manera de responder a la ausencia la siguiente temporada de Marcus Lawrence. Otro jugador del que se espera mucho, carnal, mucho, mucho. Pero no solo eso, carnal. En tercera ronda se Ese llevaron pick a está Chavon fantástico. Rebel, carnal, de East Carolina. Recordemos, amigos, si siguen el fútbol americano colegial, Chavon Rebel era pronosticado para ser un primera ronda también como cornerback. Entonces, al final de cuentas, sufrió una lesión trágica la temporada pasada de ligamentos cruzados que requirió cirugía, pero afortunadamente el médico de los Dallas Cowboys realizó esa cirugía. Entonces, sabía perfectamente que Chavon Rebel, con buena rehabilitación, va a estar listo para jugar quizá incluso la siguiente temporada. Entonces, eso es muy bueno, carnal. En general, todos los picks fueron muy buenos. Jadon Blue, carnal, un titular con Texas. A ver, recordemos que de Texas las últimas dos temporadas han traído talento excelente a la NFL, comenzando con el running back de Atlanta,
Villan Robinson. Villan Robinson. Y después la temporada pasada, las Panteras de Carolina también reclutaron al running back de Texas. Entonces, Jadon Blue es el sucesor saludable, lo cual es importante. Y si bien al final de cuentas creo que la posición de running back entre running back y receptor había más urgencia de buscar un receptor, creo que Jadon Blue es una buena adición para darte un poquito más de profundidad en tu roster, porque pues actualmente, carnal, tienes un buen roster. Seamos honestos, carnal. O sea, quizá no siento, obviamente, que lo que hicieron en el offseason trajeron a este running back carnal, no sé por qué, pero no ahorita no me cae ni un nombre, güey. Trajeron a este nombre, a Sanders de las Miles Panteras de Sanders. Carolina, y después de los Broncos trajeron a Javonte Javonte Williams. Williams. Gracias. Carnal, no sé por qué, pero no me cae ni un nombre ahorita. Estoy muy enfocado en lo demás. Entonces, creo que al final de cuentas eran 2 jugadores que en su momento fueron titulares, y te pueden proveer un poquito más de profundidad y pues Jayden Blue, o sea, vamos, hay que darle la oportunidad, ¿no? Creo que hay muchos running backs que al final de cuentas, no por el hecho de que fueron seleccionados en la quinta ronda significa que sean malos, o sea, por algo van a jugar en la NFL, ¿no? Entonces, en general, tuvieron un buen draft, cubrieron muchos de las ausencias que tenían actualmente en el roster y creo que eso era lo importante, ¿no? Eso era lo importante, tratar de traer la mayor cantidad de talento disponible y tratar de darte un poquito más de respiro en áreas de oportunidad como lo era, obviamente, la línea ofensiva, la posición de running back. Recordemos que aún hay muchos free agents ahorita, carnal, en la posición de receptor, lo cual es muy bueno para los Dallas Cowboys. Tienen que ver ahí. Por ahí se escuchan especulaciones de que posiblemente van a tratar de ir por un trade por George Pickens o incluso tratar de atacar la agencia libre con Amari Cooper otra vez. Es el O que me sea, gustaría. Porque yo siento que para ir por un trade ahorita, y es algo que te decía hace rato, ¿no? Ya con el draft en el retrovisor, es más complicado. Los trades de sí, ese tipo creo que los tienes que hacer en el día del draft, ¿no? ajá, o Mientras los picks se antes. están, se Sí, están llevando a exacto, cabo. Porque exacto. hoy en día, si quieres ir, por ejemplo, por George Pickens, que yo no estaría en contra del todo, porque a fin de cuentas es un receptor bastante talentoso, pues hoy en día te va a salir más caro porque es un pick que vas a utilizar el siguiente año. Entonces tendrías que pagar más. Viendo la agencia libre, Amari Cooper y Keenan Allen creo que son los únicos que te pueden marcar cierta diferencia. Me gustaría Sí, mucho más a Amari posiblemente. Cooper porque ya lo vi vestido de cowboy, ¿no? Pero otra cosa era con Chavon Reveal. Este muchacho tuvo muy malas calificaciones en la prepa. Ese fue un problema para él. Entonces, la única universidad que le ofreció fue East Carolina. Y él, de hecho, después de eso tuvo ofertas, creo que de Georgia, creo que de Alabama, y él las rechazó por fidelidad a East Carolina. A quien le Dijo, dio la ¿sabes qué? Ellos oportunidad, fueron los que claro. confiaron en mí, son los primeros que creyeron en mí, yo me voy a quedar aquí. Y me encantó ese pick, precisamente sabiendo eso. Jadon Blue creo que va a ser parte de un comité de corredores que está armando Dallas, ¿no? A ver, Eh, recordemos que las últimas 2 temporadas con Javonte Williams y los Broncos era precisamente lo que hacían, carnal. Es súper complicado tener en tu fantasy, pues, te digo, porque yo lo tuve la temporada antepasada y tú lo tuviste la temporada pasada. Es muy complicado tener un corredor como ese en un esquema como lo era, lo que hacían en aquel entonces, o lo que hicieron las temporadas anteriores los Denver Broncos, porque era mucho de entra uno, sale el otro, entras, corres, al siguiente. O sea, al final de cuentas, el running back siempre estaba sumamente fresco, carnal, porque nunca, jugaba un drive completo. Entonces, creo yo que por ahí va. Recordemos que ahora el coordinador ofensivo de Dallas, es el que era, coach de la línea ofensiva de Arizona la temporada pasada. Entonces, obviamente, espero yo que haya un cambio, que traten de atacar el ataque terrestre acompañado de un buen bloqueo por la línea ofensiva. Entonces, creo que por ahí va la idea, carnal. Por eso es que trajeron a Miles Sanders y a Javonte Williams. Entonces, vamos a ver. Creo que actualmente tienen los Cowboys 4 running backs y van a pelear por la
tu Titularidad. tu titularidad. Gracias, carnalito. Sí. El otro pick que me gustó fue el de Shamar James, carnal. El de Florida. Sí. También fue capitán de su defensiva, hablando de liderazgo. Creo que están siendo al menos coherentes en ese sentido. Veo un equipo de coaches que en el draft se portó de una forma diferente, digámoslo así, ¿no? Porque es un equipo joven del equipo de coaches. Así es. Brian Schottenheimer es joven todavía. Matt Eberflus, pese a que ya fue head coach, sigue siendo un coach joven en la NFL. Clayton Adams, el nuevo coordinador ofensivo, también es un coach joven. Y precisamente eso que dices, él era coach de línea ofensiva en Arizona. Una de las líneas ofensivas que se caracterizó por tener más movimientos. Así es. De estos, ya sabes, ¿no? Donde el guardia de repente se cruza hacia el otro lado para Sí. bloquear. Entonces, creo que este tipo de cosas le puede beneficiar mucho al equipo de Dallas, ¿no? Pero vamos a pasar al siguiente, cara, porque aquí nos vamos a estar todo Sí, el carnal. episodio. Hasta la 1 de la mañana, como en el draft. Sí, sí, entonces vamos a darle al siguiente, los Chicago Bears, hermano. Los Chicago Bears, en mi opinión, son claros ganadores en este draft. ¿Qué me puedes decir del draft de los Bears, carnal? Mira, pese a que al final de cuentas seleccionaron a Loveland en su primera ronda en lugar del ala cerrada de Penn State, creo que la llegada de Burden III es un game changer para los Chicago Bears, carnal. O sea, le están completando las gemas del infinito a Caleb Williams, carnal, literalmente, porque ahorita tienes 3 wide receivers de primera ronda que posiblemente van a estar peleando otra vez el número 1, ¿no? La temporada pasada vimos muy poco, de Ramo Dunes, desafortunadamente, porque, pues, obviamente DJ Moore y Keenan Allen eran las armas principales, pero ya con el hecho de que Keenan Allen ya no forma parte del equipo. Ahora qué curioso que atacaron el área de receptores con velocidad, no tanto con altura, ¿te das cuenta? Keenan Allen siendo una de las amenazas más fuertes en el juego, aéreo al segundo nivel, o sea, pelear el balón como tal. Traes a Burden, quien es un literal, es un wide receiver de slot, excelente velocidad, buenas manos, carnal. Y aparte, la habilidad que tiene, para cambiar de dirección una vez que tiene el balón en sus manos, carnal, lo convierte en un arma sumamente peligrosa. Me encanta esto, carnal. Creo que, eh, pues te digo, es obvio lo que están tratando de hacer. Después, en segunda ronda también trajeron a Ozzy Trapilo, de Boston College, un tackle que también está posiblemente, considerado uno de los steals de este draft, porque si bien no lo teníamos nosotros pronosticados como primera ronda, en muchos mock drafts entraba como primera ronda, entonces creo que eso es algo excelente. Shemar Turner, definitivamente, carnal, lo platicamos, era un prospecto de primera ronda, otro que se llevaron en segunda ronda, carnal. En general hicieron un draft muy bueno, carnal. Trajeron linebackers, cornerbacks, guards, running back, 2 running backs, de hecho, dos running backs, uno como agente libre, pero este muchacho Kyle Mongai de los Rodgers, carnal, creo que también puede ser una buena solución a la temporada pasada que vimos que batallaron un poquito en la posición de running back por las lesiones. Entonces, darle profundidad al equipo como tal. Lo que le hacía falta a este equipo así como urgentemente en el lado ofensivo, era una ala cerrada. Creo que Colston Loveland, definitivamente, otro de los alas cerradas que podríamos considerar incluso como una ala abierta. Entonces, eso es excelente. Creo que tiene mucho que ver en que quieren darle un poco más de tiempo para que haga sus lecturas, por algo solidificaron la línea ofensiva, entonces muy buen trabajo en general. Sí, extraño que teniendo todavía a Tyler Warren, ¿no? Seleccionaran a Colson Loveland. Sí, Pues, yo hubiera preferido, obviamente, a Tyler yo Warren, también. pero a fin de cuentas, Loveland también es un buen ala cerrada. Sí, así es. Y es darle más armas a Caleb Williams. Después, en segunda ronda, en el pick 39, toman a Luther Burden. Otro que decíamos,
podía irse incluso en la primera ronda, a Así finales es. tal vez. O.C. Trapillo, que como offensive tackle puede funcionar, sobre todo porque en este momento todavía está lesionado Braxton Jones, que es el tackle titular de los Bears, ¿no? La Sí. temporada pasada, pues creo que puede funcionar O.C. Trapillo, no nomás porque lo haya anunciado Seth freaking Rollins, sino porque realmente es un buen jugador, Trapillo. Y en Así es. general, creo que fue un draft bastante balanceado por parte de los Bears, ¿no? En el que, pues, ya en las rondas finales tomaste de lo mejor que tenías. Por ahí tomaron en la séptima ronda un corredor que no es obviamente Ashton Ginty, pero que creo puede cumplir un rol dentro del equipo todavía. Incluso Kyle Monaghan, creo que puede cumplir un rol dentro del equipo. Así es, Entonces, carnal. bastante redondo, bastante redondísimo para los Bears este draft. Mi pick Fíjate que favorito, sí. obviamente, es Luther Burden, Mío pese a también, que es el pick de definitivamente. segunda ronda. Creo que ahora tienes un grupo de receptores mucho más fuerte, sumándolo al jugador que ya va a ser de segundo año, Romo Dunes. Romo Dunes. Entonces, un grupo de receptores bastante fuerte, sumas otro a la cerrada. Muy bien por los Bears. Un año, no voy a decir en el que van a probablemente ganar su división, pero creo que esa división del norte de la NFC, si el año pasado estuvo muy buena, este año pinta para estar todavía mejor, carnal. Efectivamente, carnal. Así es. Así es, carnalito. Bueno, nos brincamos al siguiente ganador, que sorpresivamente, carnal, muchos no lo esperaban, pero ¿qué te parecen los Arizona Cardinals? Uno de los equipos que posiblemente lo hizo mejor, carnal, en general. Me encantó mucho. Hay un pick en particular que lo voy a decir, sí, Walter Nolan de Mississippi está bien, un interior grande, un interior que te puede ayudar mucho en deteniendo la corrida, carnal. Uno de los mejores, de hecho, en la nación deteniendo la corrida. Eh, pero, ¿qué te pareció Will Johnson de Michigan, papi? Otro de los cornerbacks que teníamos contemplados en la Sorpresa primera ronda. que haya caído tanto, Sí, ¿no? sí, carnal. Incluso que a mí lo que me sorprendió mucho es que incluso los Bills optaran por ir por un prospecto de segunda ronda y dejaron pasar a Will Johnson. Will Johnson cayó hasta el número 47, carnal. Creo que va a haber muchos equipos que se van a arrepentir de no haber ido por Will Johnson. Creo que Will Johnson, a pesar de la lección que tuvo la temporada pasada, que obviamente fue una de las razones por las cuales los scouts decidieron dejarlo pasar, carnal. A ver, este muchacho, recordemos que la temporada pasada interceptó a Michael Penix para ganar el campeonato nacional, carnal. O sea, eso no lo podemos dejar pasar, ¿me entiendes? Creo que es muy importante que tomemos en cuenta que es un playmaker de impacto inmediato una vez disponible. Posiblemente no va a estar listo para la primera semana de la NFL, pero creo que tiene oportunidad de ver el campo, por ahí de la semana 4 o 5. Entonces, creo que es una muy buena opción. Si hubiera una comparación, Will Johnson es muy parecido a Sauce Gardner. Y recordemos que Sauce Gardner fue un top 10, un pick top 10 en la primera ronda, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser muy importante, considerarlo a futuro. En general, como dices, se enfocaron mucho, perdón, en el lado defensivo. Únicamente trajeron un jugador No, un guardia. ofensivo, un guardia. Todos los demás fueron cornerbacks, linebackers, safety, defensivos interiores. Pero creo que con Will Johnson, este equipo, deja en claro que su prioridad era, pues, mejorar su defensiva. Creo que lo pueden lograr con este cuadro. Sí, porque ofensivamente, pues, ya tienes un corredor como James Conner. Así Ya es. el año pasado seleccionaste a un wide receiver como Marvin ya se me Harrison Jr. fue, Marvin Harrison Jr. Y este año, pues bueno, fuiste por Walter Nolan para reforzar tu línea defensiva. Después viste una ganga en Will Johnson en un pick de segunda ronda que dices tú, no, o sea, realmente yo no entendí cómo se pudo caer tanto Will Sí, Johnson. carnal, me sorprende. Y se terminaron llevando una ganga en la segunda ronda. Y todos, como dices, ¿no? También seleccionó un Edge, como los Jordan Burch en tercera ronda de Oregon.
Se fueron por Cody Simon de Ohio State, Denzel Burke también de Ohio State. Buenos jugadores de buenas escuelas, de buenos programas y a fin de cuentas cubriendo muchas necesidades que tenía este equipo. Porque sí, creo que tenían que reforzar mucho más la defensiva que la ofensiva, al menos conforme a lo que vimos el año pasado. Y lo hicieron bien. Lo hicieron bien los Arizona Cardinals. No tuvieron tanto capital de draft como el año pasado, donde sí hicieron, creo que mejores picks todavía porque tenían más con lo que negociar, tenían más picks todavía, pese a que este año sí tuvieron 3, 4, 5, sus 7 picks, ¿no? Un pick por ronda. Entonces, bien por Arizona. Yo quiero ver a mis Cardinals. No, no es cierto, no se sintió raro decirlo, güey. Pero yo quiero ver a los Cardinals este año. Quiero verlos y quiero verlos bien. En una división donde, bueno, ahorita vamos a hablar de los 49ers, que parece que se nos están cayendo gacho los Niners. En una división donde los Rams parecen ser el nuevo rival a vencer para el próximo año. Así es, carnal. Sí, fíjate, antes de terminar, te voy a dar un datito nomás. Will Johnson, desafortunadamente la temporada pasada sufrió una lesión semejante a la que tuvo Dak Prescott, en la que básicamente se desprendió una parte del músculo de su hamstring. Y curiosamente, el mismo médico que le hizo la cirugía a Dak Prescott fue el que le hizo la cirugía a Will Johnson. Obviamente, estamos hablando que son cirujanos especialistas en esa cirugía de ese músculo, ¿no? Por algo, pues son médicos de deportistas de alto rendimiento. Entonces, creo que es bueno hacer esa observación, carnal, de que al final de cuentas, no porque haya tenido una lesión hasta cierto punto grave, lo tenemos que, pues, sacar, ¿no? De la conversación de un buen jugador. Creo que Will Johnson definitivamente, carnal, es que estadísticamente la temporada pasada únicamente jugó 6 juegos, pero permitió más que 16 recepciones, ¿me entiendes? Se llevó 2 intercepciones. En general, si bien su temporada pasada no fue tan espectacular por esa lesión, o sea, su grade overall es 76.5, carnal. O sea, está muy arriba del promedio, ¿no? Entonces, es por eso que deberíamos de considerar a Will Johnson como un top prospecto. Pero bueno, carnalito, ¿qué te parece si ahora sí nos vamos a los perdedores y comenzamos precisamente con el equipo que acabas de mencionar, los San Francisco 49ers, carnal? A ver, creo que se nota la urgencia del equipo de suplir las ausencias que dejaron los jugadores que se fueron este offseason. Creo que se enfocaron mucho en la defensiva. Ed Rusher, Michael Williams de Georgia en la primera ronda. Alfred Collins de Texas, defensivo interior, en segunda ronda. Nick Martin de Oklahoma State, linebacker, tercera ronda. Ah, creo que se nota mucho que quieren seguir siendo dominantes en la línea defensiva. Creo que es lo que quieren hacer, seguir siendo dominantes en este front seven que tenían, que desafortunadamente se desarmó este offseason. Y entiendo por qué lo hicieron, creo que es un buen comienzo, pero siento que están tratando de imitar lo que hizo Filadelfia hace 3 4 temporadas, ¿me entiendes? Ese proceso de reconstrucción de cero para que al final de cuentas tu salary cap te alcance, reforzándote de novatos. Creo que quisieron hacer lo mismo, pero no sé si lo puedan ejecutar de la misma manera. No sé, tienen un buen coach, ¿no? Por el coacheo creo que no debemos preocuparnos. Kyle Shanahan sabe, va a armar buenos equipos. Me gusta el pick de Mike Williams en la primera ronda de Georgia. Es un buen jugador que va a ser titular desde el día 1 y que va a ser una amenaza constante desde el día 1 también. Ahora, a mí me hubiera gustado quizá que sí se enfocaran un poquito en la línea ofensiva, porque es algo que les criticamos mucho, que es que Brock Purdy tiene cada vez más problemas para conseguir tiempo dentro de la bolsa, ¿no? Una línea ofensiva que se vio muy mermada en 2024, que de hecho desde 2023 me atrevo a decir ya venía un poquito a la baja y que no
hicieron nada para la línea ofensiva. Sí, trajeron un defensive tackle, trajeron linebacker, cornerback, otra vez defensive tackle, wide receiver, running back, safeties, incluso un quarterback en la séptima ronda como lo es Curtis Bork de Indiana. Pero, o sea, un guardia solamente. Connor Colby de Iowa fue lo único que hicieron hasta la séptima ronda. Y tú sabes que picks de quinta, sexta, séptima ronda son jugadores que no te van a hacer un impacto desde el día uno. Son jugadores que tienen que desarrollarse más. Son jugadores que por algo son séptima ronda. Porque si fueran jugadores que van a hacer impacto y de inmediato, se fueran en primera, segunda ronda, ¿no? Así es. Entonces, es lo que quizá para mí le quita sabor al draft de los 49ers, que dices tú, pues bien, tu defensiva al parecer va a estar bien el año que viene. Con tú y que perdiste a se me fue el nombre del linebacker que perdieron. Hufanga. Se me fue completamente el nombre. Pero bueno, o sea, perdieron Tulanoa Dre Greenlaw. Dre Greenlaw, sí. Oh, Dre Greenlaw. Sí, Dre Greenlaw. Dre Greenlaw, yeah. O sea, lo perdieron y ok, fuiste por Nick Martin, fuiste Alfred Collins, Mike Williams, Simón. Pero, ¿quiénes van a ser para empezar los receptores de Brock Purdy? ¿Y quién lo va a cuidar para que busque a esos receptores? Porque para empezar, Brandon Ayuk está lesionado, se va a perder, creo que hasta noviembre regresa más o menos de su lesión. Deja tú eso, inconforme aparte. O sea, no está conforme, porque recordemos que el contrato que le dieron no es ni cerca lo que él estaba pidiendo. ¿Y qué hicieron en cuarta ronda? Trajeron un wide receiver llamado Jordan Watkins, que de Ole Miss, que evidentemente es una universidad de la que ha traído mucho talento. AJ Brown y DK Metcalf vienen de Ole Miss. Pero, a ver, en cuarta ronda, por algo está en cuarta ronda, porque Watkins únicamente jugó el 29.3% de los snaps la temporada pasada. Y los jugó desde el slot, carnal. O sea, creo que este equipo está urgentemente quiso hacer lo que nosotros esperábamos de Dallas. Si te das cuenta, quiso hacer los picks bonitos. Y qué bueno que al final de cuentas la historia es totalmente diferente para Dallas, carnal. Pero creo que ellos quisieron hacer lo que nosotros queríamos que hiciera Dallas, de lo cual posiblemente nos hubiéramos arrepentido. Trajeron running back para tratar de cubrir la ausencia de Jordan Mason. A ver, recordemos que la temporada pasada, desafortunadamente, Christian McCaffrey no fue un factor como lo fue la temporada antepasada. La temporada antepasada literalmente los acarreó hasta el Super Bowl. La temporada pasada se vio lo que era el equipo sin un jugador de primer nivel como lo es Christian McCaffrey. Entonces, creo que esto actualmente está afectando a los 49ers psicológicamente. ¿De qué manera? Pues que simplemente quieren estar seguros que ellos pueden cumplir con las expectativas por ellos mismos. Brock Purdy, lo reitero, mucho tiempo dije, es un quarterback de sistema. No creo actualmente que sea un quarterback de sistema, pero sin las armas adecuadas, también veo muy poco probable el éxito de Brock Purdy, carnal. Y desafortunadamente, de los wide receivers que tenía la temporada antepasada o la temporada pasada, no queda ni sombra, ¿no? Brandon Ayuk la temporada pasada, carnal, o sea, asqueroso, la verdad, siendo honestos, decepcionante totalmente porque se veía que estaba jugando en modo diva. Divo Samuel con su sobrepeso, con su descuido de su cuerpo, carnal, porque es lo que hizo, por eso se le llevaba enfermo el estómago, porque no se cuidaba como debía hacerlo, pues obviamente que también defraudó el equipo, ¿me entiendes? Entonces creo que actualmente el equipo se quiere reconstruir de cierta manera y decidió ceder un poco en el lado defensivo para tratar de mejorar el lado ofensivo, pero en el lado ofensivo está igual de mal ahorita, pues ese es el problema. Sí, es un equipo con muchísimos huecos. ¿Y cómo cambian las cosas? Bien lo acabas de decir, 2023 a 2025, ¿cómo cambió el panorama para San Francisco, al menos en las apariencias, ¿no? Ya otra cosa es la temporada regular y de repente te sale una sorpresa de que este receptor de cuarta ronda se convierte, ¿no? En un gran receptor, porque, venga, hay buenos picks en cuarta ronda. Claro. Dak Prescott es un jugador de cuarta ronda, por ejemplo, ¿no?
y ha sido un quarterback titular bueno en la NFL, Dak ya por encima de todo el Prescott, hate y eso ya es otra Amon-Ra cosa. St. Brown, Exactamente. Mira, Brock Purdy es un Brock Mr. Purdy Irrelevant de es un Mr. séptima ronda. Irrelevant. Si no Entonces, me equivoco, eh, también eh, precisamente era la cerrada de los 49ers, George Kittle, ¿no? George También es Kittle, una. Max Crosby es una cuarta ronda. creo que fue cuarta, güey. Creo que sí fue cuarta. Pero, o sea, no es la regla. ¿Sabes? Sí, te sale un Tom Brady en sexta ronda de repente, pero para que pase es una en un millón. No, si no estaríamos hablando de 4 Tom Bradys en sexta ronda y no es Así así. es. No, solamente hay un Tom Brady. Ahora, otro equipo que veo como un perdedor, pero también creo que siguen teniendo uno de los rosters con mejor talento en la liga, pese a que su draft quizá no fue nada bueno, creo yo. Son los Minnesota Vikings, carnal. Tuvieron pocos Así es. picks, no tuvieron segunda ronda, no tuvieron cuarta ronda, ni tampoco tuvieron séptima ronda los Vikings. Y en primera ronda seleccionaron guard como es Donovan Jackson en el pick número 24 de Ohio State. Pero de ahí para el enfrente no veo yo gran cosa en el draft. Sí, a ver, es que en realidad yo sí veo aquí un pequeño retroceso de draft anteriores de los Minnesota Vikings, los cuales lo habían hecho muy bien. Creo que quisieron explorar mejores disponibles en vez de tratar de cubrir sus necesidades como tal. Yo veo ahí varias ausencias en el lado defensivo, carnal. Recordemos que la temporada pasada este equipo fue sumamente dominante a la ofensiva, no sé cómo, pero lo fue dominante, al menos la primera mitad de la temporada. Y después vimos que la defensiva empezó a tener errores, y mucho de ellos era debido a que la el promedio de edad de su defensiva estaba por ahí de los y no es por decir que viejo, no, pero 29 30 perdón, 30 31 años. No es viejo, obviamente es joven, están en su prime, pero enfrentándose a morritos de 21 22 23 24 años, pues, obviamente hay una gran diferencia, ¿no? Em, yo aquí no entendí mucho lo que trataron de hacer en tercera ronda, carnal. Yo pensé que el equipo iba a hacer trade back, pero resultó que se llevaron a Ty Felton, un wide receiver de Maryland. Creo que este equipo en realidad no estaba necesitado de un receptor, con Jordan Addison y con, obviamente, uno de los mejores, wide receivers de la liga en Justin Jefferson, creo que no necesitaban. Pudieron en tercera ronda, si bien, haber ido por un cornerback o un linebacker, que creo que les hubiera servido mucho mejor. Al final de cuentas, en quinta ronda se llevaron un edge rusher, en sexta ronda se llevaron un linebacker, un Kobe King, y en sexta también, Galvin Bartolomeo, carnal, que creo que también, Mala eh, cerrada de sí, un Pittsburgh. ala cerrada, obviamente con un pick ya complementario, ¿no? O sea, ya básicamente jugadores que pudiste haber encontrado como agentes libres no firmados. Eh, pero sí yo aquí vi un poquito muy extraño, aparte de que, pues como bien mencionas, ¿no? Bien poquitos picks que tuvieron, al final de cuentas, si no me equivoco, fueron 5 picks, ¿verdad? 5 picks que tuvieron en este draft y pues, o sea, no siento que hayan cubierto gran cosa en cuanto a sus necesidades. Me faltó ahí ver, como te digo, posiblemente un linebacker en tercera, te hubiera servido perfecto. Em, un guardia, pues está bien, si tratas de proteger a JJ McCarthy un poquito más, pero no siento que estuviera tan mal esta línea defensiva la temporada pasada. Sí, a ver, creo que un defensive tackle les hubiera servido muchísimo, porque fue uno de los problemas que tuvieron la temporada pasada, que robaban muchos balones, porque Brian Flores es grande, ¿no? Sí, Pero a la hora de frenar la corrida sí era una de sus debilidades definitivamente. así es. Entonces, ahí es donde me quedo yo, a ver, ¿por qué no te moviste quizá por otro rumbo y buscaste
fortalecer más lo que realmente necesitabas, que como dices, creo que sí veían como que, creo que esto es lo mejor disponible, pues agarro este, ¿no? Pero a final de cuentas, ves el valor de cada uno de los picks y sí te queda como a deber. O sea, y Así es que, es. fíjate, desde el pick 24 no seleccionaron hasta el pick 102, carnal, ¿no? Sí, Entonces, ahí hay un problema cuando no tienes una segunda y luego no tienes una cuarta y luego no tienes una séptima ronda. Tienes que ser mucho más especialito, mucho más mamoncito, digámoslo así, con tus picks, carnal. efectivamente, carnal. Efectivamente, totalmente de acuerdo, carnalito. Bueno, ¿te parece si nos brincamos al siguiente perdedor? Y aquí sí quiero ahorita, bueno, si quieres comenzamos. Comienza tu papi, con el siguiente y último perdedor. El más grande perdedor del draft, y es que no me río porque me dé gusto, para nada, ¿eh? Pero me parece cómico en parte, me parece, no sé si kármico en parte, Justicia pero es divina. que le dieron una lección de humildad, una aterrizada muy fuerte a Shadur Sanders y a Deion Sanders, carnal. Porque Deion Sanders, como lo dijo, Shadur se va a ir entre los 5 primeros picks globales y se fue hasta el número 144, carnal. Quinta ronda, Shadur Sanders. A mí me sorprendió mucho que no se fuera el primer día del draft. Me sorprendió mucho cuando los Giants hicieron un trade para volver a estar en la primera ronda y se llevaron a Jackson Dart. Y que de repente sale en los Saints y lo que seleccionan, al Se que llevan al seleccionaron fue a quarterback Tyler de Sutton, Louisville. al de Louisville. Sí, güey, Entonces, ahí se me hizo la mayor patada en la madre, o sea, patada en el fundillo, güey, la neta. los Steelers, carnal. Los Steelers lo Sí, tuvieron en tercera, lo tuvieron en cuarta y lo tuvieron en quinta. Y no seleccionaron quarterback hasta la sexta cuando seleccionaron a Will Howard de Ohio State. así es, Y es así es. que, wow, o sea, yo me pongo a pensar y me pongo por el lugar, por ejemplo, de Pittsburgh. Yo me pongo a pensar que si Deion Sanders, bueno, que si Shadur no es titular empezando la temporada 3, 4 partidos, iba a empezar la tormenta de arena de Deion Sanders. Y es traer a Pittsburgh todo esto que trae la familia Sanders, es traerte un reality show a Pittsburgh, prácticamente, hermano, ¿no? La Entonces, neta sí. creo que por eso los equipos la pensaron. En las entrevistas, Shadur reprobó completamente en su actitud. Y muchos general managers, muchos head coaches lo dijeron. Es un buen quarterback, pero no es tan bueno como él se cree. Y ahí es donde digo yo, wow, cuando la NFL, cuando todos se ponen de acuerdo para darle una lección a alguien, lo hacen en grande. Y Shedeur se fue en una quinta ronda, que si analizas el pick, es un buen pick. Bueno, en quinta ronda es una ganga No, pues Shedeur es Sanders, ¿no? excelente, güey. De hecho, ojo, de hecho yo considero que este pick en cuanto a valor es lo que rescató en general el draft de los Bears, perdón, de los Browns, güey. Porque en general creo que no lo hicieron tan bien. Creo que tomaron decisiones muy apresuradas fuera de Mason Graham. Ojo, creo que es un excelente interior que viene de Michigan, carnal. Pero fuera de ahí, a mí lo que ¿cómo te digo, carnal? Como que me sorprende, pero obviamente no me sorprende porque fueron los Browns. La primera, cachetada con guante blanco a Shadur Sanders que seleccionaran casi, ¿qué son? 50, bueno, de hecho son literalmente 50 picks antes los Browns seleccionaron a otro quarterback, pero no fue a cualquier quarterback. Sí, es verdad. Fue a uno de los rivales más fuertes de Shadur Sanders, Dylan Gabriel de Oregon, carnal. El cual le pegó una paliza 44-6 cuando jugaba en Oregon contra Colorado, carnal. Creo que eso es un cachetadón con guante blanco. Pero fuera de eso, trajeron a dos running backs, el cual uno siento que va a ser un talento desperdiciado totalmente en Quishon Judkins, carnal. Creo que es un excelente running back proveniente de Ohio State. Otro primera ronda que se va hasta segunda ronda. Creo que la verdad es que si hubiera llegado a Dallas,
me hubiera encantado que se fuera a Dallas. Creo que es un talento excelente, proveniente de Ohio State, como te digo. Pero en general creo que estuvo un poquito confuso, ¿no? O sea, la primera ronda, defensive interior, Mason Graham. Segunda ronda, linebacker, Carson Schwesinger de UCLA. Segunda ronda otra vez, Quinshon Judkins. Tercera ronda, Harold Fanning, tight end, luego quarterback, luego otra vez running back y luego cierran con quarterback. O sea, creo que este equipo estaba como sumamente desesperado por cubrir esas dos posiciones, ¿no? Que era quarterback y running back. Creo que lo hicieron. Va a estar buena la competencia. Va a estar curado, la neta, el locker room con estos 4 quarterbacks que, pues la neta ni a quién irle, ¿no, güey? Bueno, Joe No, Flaco, va a la ser neta, Joe cine. Flaco, Joe Eso. Flaco, güey. Va a ser cine el locker room Sí, güey. de Cleveland, güey. La neta, Y es sí. que los Browns inclusive, recuerda que eran que tenían el pick 2 del draft, Sí. no, el 3 o el 2. No, sí, el 2. No, era el 2. Y hicieron trade con Jacksonville, ¿no? Si no me equivoco. Todos esperábamos que los Browns se llevaran a Shadur en el pick número 2, güey. Sí, 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 sí. Sí, por la necesidad también que tienen de Así es. quarterback, ¿no? Y era Cleveland, o decíamos Pittsburgh, o los Giants, y los Giants van por Jackson Dart, y de repente Pittsburgh dice, no, no quiero tener nada que ver con Shadur en este momento. Insisto, una lección de humildad muy, muy, muy cabrona la que le dio la NFL a Shadur y a Sí, güey. Deion Sanders también. Porque pues es que, insisto, no es que Shadur no sea talentoso. Creo que es un buen quarterback. Pero esto de decir legendary y todo este tipo de cosas y que le retiren su número en Güey, Colorado cómo y me daba lástima, güey, cómo me daba tristeza sí, estar escuchando el comercial del NFL Draft en el día 3 y escuchar a su compañero Hunter, güey, en el Travis Hunter, sí. comercial, a escuchar a Cam Ward y escuchar a Shadur diciendo precisamente eso, de que este draft va a ser legendario. Pues sí lo fue, desafortunadamente no de una manera positiva para él, pero creo que sí lo fue, la verdad. Sí, sí, bueno, es un problema cuando creces creyendo que eres tan bueno quizá como tu papá, ¿no? Porque Deion Sanders, venga, la actitud siempre la tuvo. Recordemos que Deion Sanders sí es un super mega atleta, que fue un jugador que inclusive jugó béisbol y batió varios home runs y luego después tuvo devoluciones de touchdown ya con Atlanta y un espectáculo total Deion Sanders. Shadur es bueno, es talentoso, tiene un brazo preciso, pero no eres legendary, carnal. Todavía no. Tu Aún papá no, sí, pero tú no, güey. Entonces es ahí donde digo, qué cachetadota le pegaron, güey. la neta que sí, carnal. Insisto, qué lección de Grosera, humildad tan cabrona le pegaron a este güey. Pero bueno, grosera, carnal. fue triste, sobre todo la broma, ¿no? De la que hablábamos al principio. Eso sí me pareció muy cruel, sí me pareció Güey, muy, muy pero mal me parece gusto. que de hecho no fue el único, ¿eh? Me parece que no fue el único. Creo que hubo otro quarterback que también, no me acuerdo si fue el de Ohio State, el que recibió la misma broma, que según lo iban a seleccionar los Saints y que a lo último pues le dijeron lo mismo, ¿no? Que se iba a tener que esperar otro rato más. Sí, no, 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 no. De muy mal gusto. De muy mal gusto, eso no se hace, ¿no? Porque a fin de cuentas, son jugadores que llevan toda su vida trabajando para llegar a la NFL, carnal. Para jugar a nivel colegial, ya fútbol americano o cualquier deporte, ya tienes que ser un atleta de excelencia, carnal. Sí, carnal, Entonces, la para neta llegar a sí. la NFL es un trabajo duro desde los que te gusta, carnalito, 9 años, 10 años de 9, edad. 10 años por ahí. Sí, güey. Entonces, Efectivamente. si algo que a mí me gusta del draft es precisamente ver la emoción de estos jugadores al ser seleccionados y al saber que van a jugar en la NFL, cumplir un sueño. De hecho, me dio mucha emoción cuando yo vi, siendo fan de Dallas,
cuando yo vi a Tyler Booker brincar y decir, van en Cowboys y pegar al escudo de los Cowboys, yo sentí muy bien. Dije, oye, este cabrón está cumpliendo su sueño y qué chingón saber que Dallas te seleccionó y que él quería jugar en Dallas. Así es. Simplemente fantástico. En la primera ronda también el que se fue con los Patriotas, fue que, ¿cómo se llama? Grace Sable. También lo vimos con lágrimas en los ojos porque lo dijo, he trabajado toda mi vida para estar aquí y se siente genial cumplir un sueño. Claro, entonces, sí, es lo más bonito del draft. La neta sí, carnal. Muy emotivo. Es lo más bonito del draft. Y bueno, ya para terminar, no olvide usted que se quedó viendo esto. Nos hicimos casi una hora siempre, carnal. Era de 15, Era de 15. Sí. No olviden dejarnos su like si les gustó este episodio. No olviden también compartir con sus amigos fans de la NFL. Comente aquí abajo de quiénes nos olvidamos para usted, quiénes son ganadores, quiénes son perdedores. Si alguno de lo que nosotros vimos ganador o perdedor, para ustedes lo contrario, coméntenlo. Nos encanta leerlos. Y como siempre, muchísimas gracias por estar aquí, por darle play a este episodio de The Showtime Podcast. Así es, Racita. Les mandamos un becerrón. Cuídense mucho. Y pues, de nuestra parte fue todo. Ya saben, amigos, aquí siempre es Showtime. Nos vemos en la próxima.